El mundo no es tan perfecto como uno lo cree. Y sobre todo las cosas que nos están diciendo o lo que la prensa calla también no es lo que está pasando. Muchas de las veces los hechos importantes o acontecimientos que nos van a cambiar la vida son ignorados o minimizados por los más media. Y los hechos que las agendas globalistas quieren que sigamos o implementemos en nuestra vida son promocionados por los más media. Nos da unos datos muy tristes. Ayer hablábamos de cómo están los católicos viviéndola difícil. No nomás los católicos, sino todos los que viven en ese país. Y ahora vamos a mostrar cómo en particular los católicos, en la tasa de delitos contra de ellos subió, pero se disparó a lo terrible. Un 260% más que el año pasado. Es terrible la quema de iglesias y los ataques solo por el hecho de ser católico. Parece que el viaje del Papa Francisco trajo resultados negativos para la iglesia católica en ese país. De eso vamos a hablar el día de hoy, querido hermano en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Los hechos hablan por sí solos, mis queridos hermanos en Cristo. Recuerden lo que el Papa Francisco hizo, un viaje a Canadá, una muestra de pedir perdón por algo que no se cometió, pedir perdón por una hipótesis que a la hora de comprobarse quedó desestimada. Los medios de comunicación que abarcan gran presencia, ¿verdad? No contaron esas cosas, eso no lo sacaron, solo lo otro. Una campaña tremenda para desvirtuar a la Iglesia Católica y sobre todo para hacerla culpable de algo que si sí se pasó, lo hicieron lo elevaron a la quinta potencia para destruir, para revelar, para de una forma u otra derribar la Iglesia Católica. Es lo que se está viendo a nivel internacional, pero en particular en este país. Hubo una protesta promovida, hubo quema de iglesias, hubo quema de templos, profanaciones de templos, hubo un montón de movilizaciones con el fin de desvirtuar, de poner en mal a la iglesia católica, a la iglesia de Jesucristo. Vuelvo a repetir, si es que algo pasó, lo hicieron grande porque de lo que acusaban públicamente eran pocas las pruebas que se tenían o casi nulas. De hecho, recuerden cuando fue un investigador de Canadá, mismo de Canadá, a investigar el terreno donde estaba, supuestamente eran las fojas de los niños, se encontró raíces de manzanos y piedras. Eso fue lo que encontró, nada más. Entonces no se aclaró eso, los medios, las redes sociales y los medios de alto voltaje, como por así decirlo, se callaron, no hubo nada. Lo que sí es cierto es que el Papa Francisco fue a hacer su espectáculo a Canadá, hizo su show ahí de pedir perdón y bueno, está bien. Las consecuencias que ha traído este viaje del Papa Francisco ha sido un aumento terrible, pero terrible de los delitos contra los católicos. Se disparó, mis hermanos en Cristo, se disparó un 260% los ataques contra los católicos, los delitos contra los católicos en este país. Vamos a analizar lo que dicen las encuestas, que son los números fríos y que no los podemos nosotros desvirtuar porque los números no mienten. Las denuncias de delitos de desprecio en Canadá en 2021 han aumentado un 27% respecto al año anterior, con un crecimiento del 260% para los católicos. La realidad, retractada por un estudio publicado en las estadísticas de empresas áreas en Canadá, como se comentan detalladamente, ha sido un incremento impresionante y brutal para los católicos en cuanto a los delitos en contra de ellos. La naturaleza de los delitos es el odio, supuestamente así lo dicen, un desprecio total en contra del católico, en contra de la religión de Jesucristo. Siguiendo los datos de los años anteriores, una tendencia que se mantuvo estable en la naturaleza de los delitos de odio, ya que más de la mitad del 56% son delitos no violentos, principalmente de travesuras, es decir, les hacen mucho desprecio a los carros, a las casas, a los templos, solo por el hecho de ser católicos. Según el informe, los resultados relativos a la violencia religiosa marcan el mayor número de delitos dirigidos en todo el país en el año anterior.
lo que están registrados aquí en los datos de las encuestas que nos ofrecen. En concreto, los delitos contra los judíos, fíjese bien, contra los judíos en Canadá registró un aumento del 47%. La violencia contra los musulmanes registró un aumento del 71%. Sin embargo, la violencia contra los católicos aumentó un 260% en todo el país, ¿no? Las víctimas, ¿quiénes son? Bueno, según las encuestas son terribles. Mire, aquí está la gráfica, sube precio, pero grandísimo, a alto nivel. 47% de los judíos, 71% de los musulmanes y 260 de los católicos. Es impactante lo que está pasando aquí el día de hoy, mi querido hermano en Cristo. Los culpables o los argumentos son no tanto delitos fuertes, sino simplemente por pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Usted recibe ahí travesuras, queman los templos, queman los carros, en fin, ataques terribles contra los católicos solo por el hecho de ser católicos. ¿Quiénes son las víctimas? Desde la raza indígena, que también hay muchos buenos ahí, no digo que todos sean así, como lo hicieron los líderes. No, hay muchas personas que son de buen corazón en ese pueblo indígena, en los pueblos indígenas de Canadá. Bueno, pues ellos por el hecho de ser católicos y profesar la fe católica tienen problemas graves, desconfían de la policía, no hablan ellos mucho, no se reporta mucho con las autoridades estos casos, porque tienen una desconfianza por lo que les pasa a ellos como pueblo, ¿verdad? Y también las personas que viven en las grandes ciudades, por el hecho de ser católicos, se enfrentan problemas. Hay una clase de problemas, mi hermano en Cristo, que no son quizás muy marcados, ¿verdad? Pero simplemente, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Si usted va a pedir un trabajo y dice usted, ok, yo soy católico, por el hecho de ser católico lo desplazan, le dicen después te hablamos, o tratos diferentes, o actividades más diferentes, pagos mínimos, o despidos injustificados, en fin. Son ese tipo de golpes blandos, de delitos blandos que aparentemente no se tocan, que aparentemente no lastiman o que opacan su intención. Sin embargo, la encuesta nos revela datos tremendamente crudos. 260%. El aumento de crímenes, de delitos contra los católicos es terrible, mis hermanos en Cristo. Es importante que empezamos a prender las alarmas y las alertas. El pueblo católico y más el auténtico pueblo católico, porque ya vemos que aquí se va a dividir dos iglesias, ya están las dos iglesias, la iglesia modernista que pretende adaptarse al mundo, papá multinacionales, papá ONU, papá Banco Mundial, papá Reserva Federal, papá Soros, papá así. Los líderes del mundo son los papás de la iglesia modernista, los que de veras ellos siguen, los que obedecen, sus padres del modernismo. Mientras la iglesia de Jesucristo es la que se mantiene firme a las enseñanzas reales católicas, a lo que Dios nos mandó, a lo que Jesucristo nos pidió que hiciera en la iglesia católica, y esa es la que va a ser perseguida, la otra no. La otra va a gozar de todos los privilegios, la otra va a ser incluso atendida, promovida, respaldada, impulsada económicamente, pero la iglesia de Cristo tendrá que sufrir. Es alarmante lo que nos están mostrando los datos, y yo creo que hacemos una encuesta seria en cada país, vamos a ver un incremento impresionante a las muestras de desprecio a la religión católica y a los católicos, que somos serios. Usted lo puede comprobar donde quiera que se encuentre. Vea, por ejemplo, en Reino Unido, que te prohíben ya rezar, y que pensar en Dios, rezar en silencio, es un delito, mientras lo otro se apoya, ¿no? Mientras las personas que están a favor de ese delito gozan de toda impunidad. Vea usted, por ejemplo, las marchas de las mujeres, y vea que las mujeres que defienden la iglesia católica son atacadas brutalmente, a nadie se castiga. Por las otras feministas, a nadie se castiga, a nadie se le toma, no hay justicia. Para el católico poco a poco se va cerrando la justicia, poco a poco, de una forma sutil en unas partes, de otra forma más mostrada y marcada en otras partes, pero sin embargo vemos que el grifo de la justicia, grifo de poder vivir en nuestras propias patrias como Nicaragua, está viendo usted que es un destierre incluso de propios nacidos ahí, que es algo ilógico, pero sus dictadores destierran a las propias personas de sus pueblos, los desplazan, los mandan a otro país, igual que en Nigeria, igual que sí hay, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo
El 260% aquí en Nicaragua, en Canadá, perdón, no es nada despreciable, es una suma que tenemos que tomar en cuenta y sobre todo irnos preparando nosotros los católicos porque en todo el mundo se va a ver esto. A unos más, unos menos, pero todo el mundo va a experimentar una presión terrible solo por el hecho de ser católico. Y es donde adquiere forma y figura las palabras de Jesucristo que dicen, aquel que se mantenga firme hasta el final, te salvará. Por algo las decía Cristo. Y es esta persecución tácita, silenciosa, discreta, pero muy brutal, es la que nos muestra que mantenernos firmes va a costar y nos va a costar mucho.